¿Sabía usted que muchas personas viven con diabetes sin saberlo? Y que mientras más tiempo permanezca esta enfermedad sin ser detectada, la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes empeora. Afortunadamente, se puede detectar con unas simples pruebas de laboratorio, y en este video vamos a explicar estas pruebas y cómo se clasifican los resultados de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes. La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por hiperglucemia, es decir, cifras de glucosa elevada en sangre. Aunque hay muchos tipos de diabetes, por ejemplo, diabetes insípida, gestacional, etc., solamente nos vamos a enfocar en la diabetes mellitus y específicamente en la tipo 2, ya que es la más común del 90 a 95% de la totalidad de casos de diabetes. Aunque cabe aclarar también que algunos puntos va a aplicar para todo tipo de diabetes. Pues bien, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, en todo el continente americano, 112 millones de adultos padecen esta enfermedad, lo que equivale a un 13% de la población, por supuesto, de personas ya diagnosticadas, porque como comentábamos, muchos no se dan cuenta hasta cuando ya existe una amplia variedad de síntomas, porque cabe aclarar que normalmente la diabetes mellitus es de inicio progresivo, las cifras de glucosa van aumentando poco a poco a lo largo de años inclusive, y no va a presentar síntomas hasta ya después de bastante tiempo. ¿Cuáles son estos síntomas? Polidipsia, polifagia y poliuria, es decir, muchas ganas o mucha frecuencia de ir a orinar, mucha sed y mucha hambre, además de pérdida de peso sin explicación aparente. Y existe una amplia variedad de factores de riesgo que van a predisponer a una persona en particular a desarrollar diabetes con mayor probabilidad que otras, como por ejemplo, y el más importante, el sobrepeso y la obesidad, pero también tener familiares de primer grado con diabetes, padres o hermanos. Otros factores de riesgo implican una vida sedentaria, es decir, una nula actividad física, la hipertensión, la dislipidemia, historial de enfermedades cardiovasculares o de pancreatitis, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, etc. Entonces, si usted se siente identificado con alguno de estos padecimientos, este video le va a ser de gran utilidad. Pues bien, ya entrando en materia sobre las pruebas de laboratorio para diagnóstico de diabetes, en primera instancia tenemos la más conocida y la más ampliamente utilizada, que es la glucosa sérica en ayuno. Con sérico se refiere a una glucosa determinada en un laboratorio por una muestra de sangre venosa, no la sangre capilar, no el glucómetro, que si bien este aparato es utilizado para el control en casa de los pacientes ya diagnosticados, para confirmar el diagnóstico es necesario la glucosa sérica, ya que siempre va a haber una variación hasta del 15% entre valores de glucómetro y de glucosa sérica en laboratorio. Pues bien, esta determinación, como su nombre lo indica, se debe realizar en ayuno, es decir, sin ingesta de calorías por al menos 8 horas. Agua sí puede usted tomar, pero alimento sólido o bebidas azucaradas no. Y esto es de importancia recalcar porque hay muchos pacientes que incluso se aguantan la sed hasta llegar a la toma de muestra, pero agua no hay ningún problema. Alimento sólido y bebidas azucaradas no. Y nos dice la Asociación Americana de Diabetes que lo normal aquí es de 70 a 99 miligramos. Hay un rango que va de 100 a 125 en donde se denomina glucosa de ayuno alterada o prediabetes, es decir, que no cumple totalmente con el criterio de diabetes, pero tampoco es un metabolismo normal. Y una cifra mayor o igual a 126 miligramos ya se considera diabetes. Cabe aclarar que esta prueba, como las siguientes dos, no por el simple hecho de tener un solo resultado de laboratorio aislado con una cifra por encima de 126, en este caso, por poner un ejemplo, un paciente que saque 129 en ayuno de glucosa sérica, ya con ese simple resultado va a considerarse diabético. ¿Por qué? Porque en este caso de la glucosa sérica puede haber alguna serie de factores que pueda llegar a alterarla, no necesariamente por diabetes, como pueden ser, por ejemplo, ciertos medicamentos como los glucocorticoides, los diuréticos, tratamientos para el VIH, etc. El estrés por la liberación de cortisol e inclusive algunos errores preanalíticos del propio laboratorio que puedan surgir un mal diagnóstico, por así decirlo.
Entonces, la Asociación Americana nos indica que al momento de tener una glucosa mayor a 126 o a cualquier resultado clasificado como diabetes en alguna de las otras dos pruebas, debemos de confirmarla, ya sea con la misma prueba un día diferente o con una prueba adicional como las que vamos a ver a continuación. Por supuesto, cabe aclarar que va a haber ocasiones donde es totalmente ilógico que pueda ser una alteración de la glucosa por algún otro factor diferente de diabetes. Ya hablando de cifras, por ejemplo, de glucosa en ayuno de 200, 300, ahí ya no aplica este criterio, pero pues ya con esto su médico le va a indicar si ya se considera definitivo el diagnóstico o, como les comento, lo normal se va a confirmar con otra prueba. Esta misma glucosa sérica se puede realizar, aunque es muy raramente solicitada por los médicos y el público en general, en una condición aleatoria, es decir, sin estar en ayuno. Y la ADA nos indica que una glucosa a cualquier hora del día y sin importar si está o no está en ayuno, mayor a 200 ya es sinónimo de diabetes, siempre y cuando haya signos y síntomas característicos. Y curiosamente, aunque es la prueba o el criterio menos utilizado en la práctica, es el único que por sí mismo no necesita confirmación de otra prueba. La segunda prueba que vamos a revisar es la hemoglobina glicada, que en algunas ocasiones o algunas personas lo conocen como hemoglobina glicosilada. Es lo mismo, nada más que el término correcto es hemoglobina glicada o HbA1c por sus siglas. Esta es una prueba que nos va a dar, a diferencia de glucosa sérica, una idea de la cronicidad o un vistazo a largo plazo de cómo ha estado la glucosa en un espacio de 3 meses. Esto tiene una ventaja de que es menos influenciable por factores externos a la diabetes como medicamentos y todo lo que comentamos en el punto anterior, y que por lo tanto va a ser una prueba más estable para definir a la diabetes. Y nos indica la asociación que lo normal es tener una cifra menor a 5.7%. El rango entre 5.7 a 6.4 se considera prediabetes, y diabéticos aquellos mayores o igual a 6.5%. Cabe hacer la aclaración que utilizar esta prueba para diagnóstico debemos asegurar que el laboratorio en donde nos lo vayamos a realizar utilice un método certificado por NGSP, ya que no cualquier método y no cualquier laboratorio va a tener la capacidad de realizar esta prueba con fines diagnósticos. Por supuesto, todos los laboratorios la ofertan, pero que tal vez no cuenten con esta certificación NGSP. En cuanto a las desventajas de esta prueba, es que no puede ser utilizada para diagnóstico en aquellos pacientes que tengan enfermedades hematológicas de la serie roja, como por ejemplo pacientes con anemia, hemoglobinopatías, aquellos que recientemente han sufrido transfusión sanguínea, o bien aquellos pacientes que se someten a hemodiálisis, ya que como está estrechamente ligado a la vida media de los eritrocitos, estas condiciones pueden alterar los resultados. Y por supuesto, una desventaja adicional es que es de un costo más elevado respecto a la glucosa sérica y que en algunas localidades marginadas no puede estar disponible una determinación de este tipo y mucho menos con certificación NGSP. Y ya la última prueba que se puede utilizar para diagnosticar diabetes es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, conocida anteriormente como curva de tolerancia. Sin embargo, se dejó de usar ese término porque en realidad el valor que se va a utilizar para definir a un paciente como diabético, prediabético o normal es la glucosa a los 120 minutos, a las 2 horas. No la de 30 minutos, no la de 60. Esto sin tomar en cuenta las mujeres embarazadas, ya que para ellas es un protocolo diferente, unos valores de corte diferentes a los mostrados aquí. Pero dejando de lado las mujeres embarazadas, los valores son los siguientes. Glucosa a las 2 horas normal es menor a 140 miligramos. De 140 a 199 son prediabéticos y mayor a 200 miligramos a las 2 horas diabéticos. Cabe aclarar que para diagnóstico esta prueba debe realizarse con una carga oral de 75 gramos de dextrosa anhidra. En el canal ya está un video que explica el procedimiento para la realización de esta prueba, el cual lo dejo en la tarjeta y aquellos interesados pueden ir a darles un vistazo. La ventaja es que puede llegar a detectar más diabéticos o puede sacar de dudas en algunos
casos que haya discordancia en otras pruebas y en otros criterios. Y la desventaja es que requiere que el paciente esté 2 horas en el laboratorio y que sea pues un poco más cara por el material que se utiliza. Y cabe hacer la aclaración también que esta prueba está diseñada para aquellos pacientes que no tienen una hiperglucemia franca. ¿Por qué? Porque si a un paciente que ya se sabe que tiene o maneja valores de glucosa de 150, 160, si le damos más glucosa por vía oral, pues puede llegar a causarle algún daño. Y bueno, estas son las pruebas y los valores ya resumidos para diagnosticar diabetes. Se vuelve a hacer la aclaración que el único criterio que es válido por sí mismo y que no necesita confirmación es una glucosa aleatoria a cualquier hora del día y sin importar si está en ayuno o no, de mayor a 200 miligramos, con signos y síntomas de diabetes. Cualquier otra prueba, sin ser francamente elevada, va a necesitar la confirmación de una segunda prueba adicional, diferente a la realizada, o la misma prueba en un día diferente. Por ejemplo, si un paciente en un día va al laboratorio y se realiza una glucosa sérica y resulta de 130, lo cual cae en el rango de diabetes, puede realizarse, por ejemplo, la hemoglobina glicada, que es una prueba diferente, y si en esta prueba sale mayor a 6.5 o igual, pues ya quedará confirmado el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, cuando hay casos discordantes, por ejemplo, una glucosa sérica de 115, por ejemplo, que cae en prediabetes, y se realiza una hemoglobina glicada y sale de 6.8, el cual ya es alto y dice diabetes, hay una prueba que dice que es prediabético, otra prueba que dice que es diabético. Dice la ADA que deberá repetirse aquella que salió con diagnóstico de diabetes, es decir, se deberá repetir la hemoglobina glicada y de preferencia en otro laboratorio. Aunque por supuesto ya el manejo de estos casos confusos y complicados, al igual que cualquier otro diagnóstico, va a caer única y exclusivamente en su médico tratante, ya que solamente él conoce sus signos, síntomas e historial para cada uno de sus pacientes. Por último, no queda más que comentar que estas pruebas de detección de diabetes pueden realizarse, indica tanto la Asociación Americana de Diabetes como la norma oficial de diabetes aquí en México, la NOM 015 SSA2, que se puede empezar a realizar incluso desde el inicio de la pubertad cuando se cuenta con factores de riesgo. Si en realidad no se cuenta con ningún factor de riesgo, es recomendable empezar a checarse a partir de los 35 años y si no hay valores alterados, es recomendable realizarlo cada 3 años. Si existen factores de riesgo pero salieron resultados normales, se recomienda realizarse chequeos cada año, al igual que si ya se detectó y se clasificó a un paciente como prediabético, se deberá darle seguimiento cada año y dar conciencia de que deberá modificar algunos factores de riesgo para evitar a la progresión a diabetes. Y que si hay 2 test con resultados limítrofes en el diagnóstico, se sugiere estar alerta a la aparición de síntomas clásicos y repetir en un espacio de 3 a 6 meses. Y pues bueno, hasta aquí la revisión de las pruebas de laboratorio para detectar diabetes mellitus. Si este video te fue útil, te agradecería que me regalarías un like, una suscripción o que lo compartas con alguna persona que también pienses que le pueda ser de utilidad. Nos vemos hasta pronto.